Pues venga, pues vamos a empezar. Lo dicho, yo voy a ir avanzando, aunque, oye, cualquier comentario, duda, curiosidad, estáis invitadísimos a interrumpirme. Yo, antes de nada, presentarme, me llamo Guillermo Lecube y trabajo en AFI. Yo he hecho grado de economía. Y el año pasado cursé un máster en finanzas en el propio AFI, ¿no? AFI es una casa que tiene muchos departamentos y entre ellos hay una escuela de finanzas. Y nada, yo hice el máster, empecé haciendo prácticas y luego me han contratado, ¿no? Y en a día de hoy, pues dentro de AFI me encargo de análisis y asesoramiento de inversiones a clientes, ¿no? De hecho, pues mucho de lo que vamos a hablar hoy es el trabajo que yo hago con mis compañeros en mi día a día. De esta reunión, a mí me gustaría que nos fuéramos con tres objetivos clave, ¿no? O tres ideas que para mí son muy importantes dentro del mundo de las inversiones, ¿no? Uno, oye, entender qué es una inversión, por qué es importante y qué productos de inversión existen, ¿no? En segundo lugar, oye, saber bien cada uno de estos productos, qué características tienen y asociarlo a una rentabilidad y un riesgo, ¿no? Y por último, de disponer criterios básicos para invertir. Es decir, si vosotros el día de mañana queréis queréis empezar a invertir, pues oye, ¿en qué os tenéis que fijar, ¿no? Que yo creo que es una forma más práctica y que de verdad os puede servir si os interesa, ¿no? Este mundillo. Entonces, nada, empezando, en primer lugar, como os comentaba, oye, entender un poco qué es una inversión, ¿no? Guillermo, Esto, perdona, una sí, cosa que la transparencia a mí no me aparece como si se estuviera ¿no? pasando. No, no sé si lo tienes que poner en modo presentación. Es que A ver, imagino que no, ahora sí, ¿no? Si no, lo paso así. ¿Aquí se está viendo? no, yo Ah, no, solo, únicamente no, veo no, la no. portada. Ah, Eh, vale, vale, vale. sí, Es lo que ha pasado, que se ha quedado en... No, disculpad, ¿eh? Se estaba quedando en el PowerPoint y yo lo tengo en el PDF. Imagino que ahora se ve, ¿verdad? sí, ahora sí lo puedes poner en modo como Sí, más en grande. presentación. Ok, Sí, no sí, sé si a ver. se puede. Vale, Ahí, perfecto, perfecto, ahora sí. perfecto. Gracias. Genial. Pues nada, a ver, por lo menos no nos hemos perdido mucho. Mi careto aquí, entonces no os preocupéis. Y lo que comentaba, ¿vale? Estos son los tres objetivos que quiero que nos queden claro de esta presentación. Y vengo aquí, pues donde me ha quedado. Simplemente, oye, una inversión desde un punto de vista conceptual y básico consiste en, oye, invertir o meter un dinero en algo, ¿no? Con la esperanza de que esto nos genere una rentabilidad. Si bien hay un concepto que también es muy importante y que no es tan común o no es tan conocido, que obviamente está muy bien ganar dinero, ¿no? Y conseguir rentabilidad, pero también lo que está bien es no perder dinero, ¿no? Aquí un concepto muy importante y que entiendo que o bien os han introducido ya o bien lo veréis, es el concepto de la inflación, la subida de los precios, ¿no? Y esto es súper importante y más, por ejemplo, este año, que yo entiendo que deberéis haber notado como el- todo tipo de productos que desde una Coca-Cola hasta desde un videojuego han subido de precio en el último año de forma bastante notable, ¿no? Y esto es un concepto muy importante dentro de la inversión, ya que
en la inversión al final nos permite evitar ese efecto negativo que tiene la inflación, ¿no? Es decir, si tú eh, tienes 10 euros, ¿no? Que te los dejas en el bolsillo y te quieres comprar cualquier producto, si tú si pasa un año, ese producto sube de precios debido a la inflación y tú sigues teniendo esos 10 euros en el bolsillo, al final lo que te está pasando es que estás perdiendo poder adquisitivo, estás perdiendo dinero, ¿no? Entonces, si tú en vez de guardártelos en el bolsillo, los inviertes, pues tú puedes revertir esa situación, ¿no? Si bien teniendo esto en cuenta, ¿no? Para mí yo creo lo importante que es invertir, es muy importante entender qué tipos de inversiones hay y los riesgos que estás asumiendo, porque entrañan riesgos que, dependiendo del producto, como veremos a continuación, serán mayores o menores, ¿no? Aquí tres conceptos muy importantes que iré repitiendo también a lo largo de la presentación a la hora de invertir. En primer lugar, riesgo, que se entiende como la probabilidad de, perder dinero, ¿vale? La probabilidad de perder tu inversión. Rentabilidad, pues todos entendemos que al final es lo que vas a obtener, el beneficio que vas a obtener. Y la liquidez, entiendo liquidez de cómo la disponibilidad que vas a tener tú de tu dinero, ¿no? Por un lado, tenemos lo más líquido, que sería quedarte con el dinero en el bolsillo, ¿no? Y lo menos líquido, pues que, por ejemplo, comprarte una vivienda, una casa, ¿no? Que es muy típico. Tú cuando te compras una casa, si quieres vender esa casa para obtener dinero, pues es un periodo largo de semanas, meses o incluso años hasta que vayas a conseguir de vuelta tu dinero, ¿no? Y eso es lo que nos indica la liquidez que tienen los productos. Estos tres conceptos también son muy importantes de entender por la relación que tienen entre ellos, ¿no? Y que veremos cómo cambian entre los distintos productos de inversión. Pero lo importante aquí es relación directa y positiva entre el riesgo y la rentabilidad, ¿no? Es decir, oye, cuanto más riesgo asumimos, mayor va a ser la rentabilidad con la que nos van a recompensar. Y relación negativa con la liquidez, ¿no? Cuando más riesgo estamos asumiendo, menor liquidez vamos a tener a lo mismo que rentabilidad, ¿no? Y esto es importante porque uno de los primeros aspectos que hay que diferenciar es, oye, ¿qué es ahorro y qué es inversión, ¿no? Pues como he dicho antes, un producto que esté asociado a poco riesgo equivale a poca rentabilidad y mucha liquidez, se asocia al ahorro, ¿vale? El ahorro, pues lo más común, una cuenta corriente o un depósito, ¿no? Donde tú puedes disponer de ese dinero en cualquier momento. En cambio, todo lo que esté más asociado, ¿no? a una mayor rentabilidad con un mayor riesgo y una menor liquidez, lo vamos a considerar una inversión, ¿no? Y también lo importante es el horizonte, mientras que el ahorro o una cuenta, un depósito suele ser mucho más a corto plazo y más líquido. Cuando estamos hablando de invertir, es importante y es súper importante, y lo veremos más tarde, tener un poco la mentalidad de que es una inversión a medio y largo plazo. Es decir, que tú deberías comprometerte a que vas a mantener esa inversión durante un tiempo, ¿no? Porque eso también es lo que minimiza la probabilidad de perder dinero. Si tú eh, inviertes en un producto arriesgado que de una semana para otra, que esto pasa siempre, ¿no? Pierde mucho dinero y tú te sales, pues obviamente vas a perder mucho dinero, pero si en cambio eres capaz de entender que esto es un juego de largo plazo y dejas esa posición, pues es posible que esa posición luego recupere y al final acabes ganando dinero, ¿no? Entonces, una vez entendido qué es diferenciar, ¿no?
qué es ahorrar y qué es invertir, y que una inversión lo tienes que ver como, con un objetivo de medio y largo plazo, vamos a ver los distintos tipos de inversión, que seguramente muchos ya conocéis, otros menos, que tenemos a disposición para invertir y que, dependiendo del tipo, va a tener asociado, como he dicho antes, una rentabilidad, un riesgo y una liquidez distinta, ¿no? En este sentido, vamos a ir un poco de menos riesgo, menos rentabilidad y más liquidez a más riesgo, más rentabilidad y menos liquidez, ¿vale? Entonces, en primer lugar, tenemos la renta fija, que no es más que dar un préstamo, ¿vale? A una entidad, ya sea pública o privada, ¿no? En este sentido, aquí, como comentaba, hay dos conceptos muy importantes que nos van a implicar la rentabilidad y el riesgo que está asociado a este producto. Por un lado, horizonte temporal. No es lo mismo prestar dinero, ¿no? al corto plazo que a largo plazo. Todo lo que sea más largo plazo también te da una mayor incertidumbre y una mayor probabilidad de que esa persona no te pague, ¿no? Por lo que va a pagar una mayor rentabilidad. Y en el otro lado, por la parte un poco más de riesgo, tenemos quién es tu deudor, ¿no? ¿Quién te debe dinero? Pues aquí al final se hace una diferencia muy, muy clara entre lo público y lo privado, ¿no? Ya que al final el Estado o cualquier entidad pública pues va a tener siempre una mayor capacidad de pagar, pagar sus deudas, ¿no? Por lo que de esta pequeña tablita, lo que hay que entender es que, teniendo en cuenta, uno, horizonte, y dos, tipo de deudor, pues vamos a tener una mayor rentabilidad y un mayor riesgo, ¿no? En este sentido, aquí lo que más dentro de la renta fija, lo que está más asociado a, a rentabilidad y riesgo, sería pues un bono, ¿vale? De una entidad privada a largo plazo. Y aquí también, y es importante de la renta fija, que vamos a ver que es diferente a otros productos como la renta variable, es que sí que conocemos dos parámetros vitales en una inversión, que son el plazo, es decir, oye, cuál es el horizonte que, en el que yo voy a recuperar mi inversión, y la ganancia, la rentabilidad que tú le estás exigiendo por esa inversión. ¿Por qué lo digo? Pues porque el segundo tipo de producto también más típico y que seguro que conocéis es la renta variable, ¿no? Y la que caracteriza la renta variable es la ausencia de estos dos últimos parámetros. En la renta variable, tú cuando inviertes, uno, no sabes el horizonte de inversión, ya que eso depende de ti, y no sabes la rentabilidad que vas a obtener hasta que realizas la venta de esa acción, ¿vale? O un producto de renta variable, ya que pues la inversión en renta variable al final lo que supone es que tú formes parte del capital de una compañía, y eso es a perpetuidad, ¿no? Seguro que alguno tenéis algún familiar, o yo por lo menos tenía mi abuelo que tenía acciones de Telefónica de hace 15, 25 o 30 años, ¿no? Que las tenía en papel, que eso ahora es impensable. Pues es por eso mismo, al final es una inversión que tú haces, y hasta que tú no quieras deshacerte o vender esas acciones, las vas a tener eh, contigo. Entonces, esto es el primer motivo por el que la renta variable está asociada a un mayor riesgo que la renta fija, simplemente por el mero hecho de no conocer los parámetros de rentabilidad y de horizonte de inversión. ¿Cuál es el segundo punto que tiene la renta variable? Pues también eh,
el riesgo, ¿no? En caso de que una compañía, ¿no? Teniendo una compañía eh, que tiene, por un lado, va a tener, te va a ofrecer sus acciones, ¿vale? Que es la renta variable, pero también te va a ofrecer su deuda, que es la renta fija, ¿no? Por lo que tenemos una misma entidad que tiene estos tipos de productos. Pues bien, en una situación de impago, ¿vale? Una situación en la que la empresa no tiene capacidad para seguir operando, el primero que va a perder todo su dinero va a ser el accionista, ¿no? Es decir, que eso es, y es uno de otro de los parámetros más importantes, el motivo por el que va a ser la renta variable siempre va a estar asociada a un mayor riesgo y a una mayor rentabilidad, porque en el momento en el que esa empresa vaya mal, tú como accionista lo tienes complicado. Y en cambio en renta fija, pues tienes un mayor colchón, ya que si el accionista es capaz de absorber esas pérdidas, pues tú te puedes salvar y no tener que, puedes recuperar tu dinero, ¿no? Pues teniendo en cuenta estos dos conceptos, eh, pasamos a lo que para mí, ¿no? Y bueno, para mí y para mucha gente es el producto eh, más sencillo para canalizar nuestras inversiones, ¿vale? Que es un fondo de inversión. Fondo de inversión que al final es una forma de unir inversiones individuales que tiene la gente, unirlas para gestionarlo de una forma más profesionalizada y que genere valor común, ¿no? Esto lo digo en parte porque, bueno, aquí yo donde trabajo lo que tenemos son fondos de inversión. Es decir, tenemos una serie de clientes que depositan su confianza en nosotros y en nuestro día a día, nuestro trabajo desde que entramos a la oficina hasta que salimos es tratar de preservar ese capital, ese dinero que nos dan y de generarles una rentabilidad, ¿no? Entonces, estos fondos de inversión eh, que van a ser tanto de renta variable como de renta fija, de ambas cosas, o con algunos productos que incluso ahora veremos rápidamente, eh, es sin duda la forma más común y más sencilla que tiene el inversor particular de realizar inversiones, ¿vale? Lo dicho, una brevemente, y para no aburriros, explicaros cómo funciona un fondo de inversión. Pues al final tú tienes un patrimonio total, ¿no? ¿Vale? Un importe total que está formado por todo el dinero de tus clientes, ¿no? De tus partícipes, y eso se divide entre el número de partícipes o de personas que están en el fondo y eso te da un valor liquidativo, ¿vale? Un precio. Dependiendo de la evolución de los subyacentes o los productos que tengas dentro del fondo, es decir, si es un fondo de renta variable, pues de las acciones que tienes invertidas o en renta fija de los bonos, pues ese valor liquidativo subirá y bajará y te dará una rentabilidad, ¿vale? Es así de simple. Aquí lo interesante y que lo vamos a dejar para el final es ver dos ejemplos, ¿vale? De fondos de inversión con distintas características para que, como he dicho, y yo creo que es una de las ideas que a mí me gustaría que os quedaran de esta charla, si en el día de mañana vosotros queréis realizar una inversión, pues en qué os tenéis que fijar, ¿no? Pero lo veremos en el último paso. Por último, tipos de productos. Hay una serie de productos que no son ni de renta variable ni de renta fija y se caracterizan por su mayor complejidad y por no ser tan populares, ¿no? Ya sea porque son difíciles de entender y también porque pueden ser mucho más arriesgados, ¿no? En primer lugar, tenemos los productos híbridos, que como bien dice su palabra, lo que se caracteriza es por ser una mezcla entre la renta variable,
y la renta fija. Es decir, un producto que, como comentaba antes, sí tenemos visibilidad de cuál es el plazo y cuál es la rentabilidad, pero que se asocia o está más, tiene un riesgo que está más asociado a la renta variable, ¿no? En segundo lugar, derivados. Los derivados s- es la forma, ¿vale? Que se tiene en el mundo financiero de conseguir apalancamiento. ¿Qué entendemos por apalancamiento? Pues apalancamiento supone invertir una vez, digamos, o una unidad monetaria, vamos a decir, o un euro, y poder recibir 10, ¿vale? Es multiplicar tu dinero. Entonces, claro, estos productos que hay de todo tipo son muy, muy interesantes, pero también están asociados con muchos riesgos, ¿no? No solo por la complejidad que tienen, sino por que tú cuando realizas una inversión y dices, venga, voy a apalancarme y yo meto de 10 euros y en realidad estoy invirtiendo 100. Pues si te sale bien la jugada, ¿no? Pues vas a tener una rentabilidad bastante superior comparado con lo que has invertido. Pero en el caso de que esa inversión te salga mal, pues vas a tener un problema, ¿no? Y por último, un producto estructurado que es muy interesante, es una combinación, ¿vale? Entre un producto derivado y un producto de, pues, normal, ¿no? Más tradicional, como sería la renta variable y la renta fija. Aquí al final se trata de hacer una estructura sintética en la que tú pones unas condiciones que si se cumplen vas a ganar dinero o perder, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener un estructurado sobre Apple, ¿vale? La acción de Apple, que me dice, si Apple, que ahora mismo tiene un precio de 100, dentro de 3 meses se queda en un rango de entre 105 y 95, es decir, si su precio se queda dentro de ese rango, tú vas a recibir un interés del 10%. En cambio, si al cabo de esos 3 meses esa acción está por encima o por debajo de esos niveles que hemos establecido, ahí palmas dinero. Entonces, la magia o la gracioso que tiene estos estructurados es que puedes hacer un estructurado de lo que quieras. Es decir, nosotros hacemos algunos estructurados aquí en ACI y al final tú tienes a un proveedor que te crea estas estructuras y tú le puedes pedir lo que quieras. Entonces, tú dices, oye, yo quiero hacer un estructurado que tenga estas características y, pues este proveedor te va a montar junto a un derivado y una acción que le digas, te va a montar este producto y te lo va a cotizar, te va a dar precio para ello, ¿no? Pero obviamente estos productos, como digo, son muy interesantes y en caso con un mayor conocimiento, son interesantes de profundizar en ellos, pero está claro que para un inversor más particular o sin mucha experiencia, no son tan adecuados, ¿no? Vale, y aquí ya está esta última parte, ¿vale? Donde, como os comentaba, son los aspectos que yo considero que son muy importantes a la hora de realizar una inversión, ¿no? Y que ahora también plasmaremos en las fichas de los fondos que vamos a ver, ¿no? Como he dicho antes y lo estoy repitiendo, tener muy claro los tres conceptos, ¿vale? De que están asociados a cualquier inversión. Riesgo, liquidez y rentabilidad. ¿Por qué lo digo? Porque como veremos ahora en el ejemplo, tú si decides realizar una inversión en renta variable, tú lo que estás diciendo es, vale, oye, yo quiero una mayor rentabilidad que va a estar asociada a un mayor riesgo que yo conozco y una menor liquidez.
Pero ¿qué pasa? Que tú, estos conceptos es la teoría. Luego en la práctica hay que ver qué es lo que está haciendo un fondo, ¿no? Entonces, si tú tienes un fondo en el que tú quieres obtener una rentabilidad bastante alta y al final lo que está pasando en la realidad es que tiene una rentabilidad muy baja y un riesgo muy alto, pues no estás cumpliendo tus objetivos de inversión, ¿no? Lo mismo pasa con un producto más defensivo, como si tú inviertes en un fondo de inversión que invierte en renta fija, tú lo que quieres es limitar el riesgo, ¿no? Está claro que vas a obtener eh, una rentabilidad menor, pero que es limitar el riesgo. Entonces, si tú accedes a invertir en ese producto y luego en la realidad se está asumiendo, en este caso el equipo que está llevando ese fondo, está asumiendo un riesgo muy superior a lo que debería, pues es un problema también. Entonces, son una serie de cosas que tú tienes que fijar antes de hacer una inversión o incluso durante para cerciorarte, para tener claro que no te la están liando, básicamente. Así, en otras palabras. Eh, lo hizo también pensar en el medio y largo plazo, ¿vale? La inversión hay que pensar así. En el corto plazo puede haber mucha volatilidad, puede haber muchas pérdidas, pero al final, en el largo plazo, lo que nos demuestra la teoría y la práctica es que al final acabas ganando dinero, ¿no? Un ejemplo muy básico es en el COVID, pues os podéis imaginar cuando nos metieron todos en casa, el lío que se montó en los mercados financieros. Hubo una de las mayores caídas en bolsa de la historia por esa incertidumbre y ese riesgo que casi incluso desconocíamos cuando empezó el COVID. Entonces ahí el que decidió, le dio miedo y pensó más en el corto plazo, eh, vendió mal, vendió cuando el mercado cayó, ¿no? Y perdió bastante dinero. En cambio, sí, ¿ha levantado alguien la mano? No sé si el chat. Bueno, en todo caso, si me podéis interrumpir, ¿eh? Si lo veis necesario. En cambio, si tú fuiste capaz de mantener ese dinero, pues al final se ha recuperado, incluso se ha superado esos niveles vamos, anchamente desde los mínimos que sufrimos en el COVID, ¿no? Y por último también MiFID y el perfil del inversor. Es muy importante saber en qué productos estamos invirtiendo y que esos productos estén regulados. MiFID, ¿vale? Es la regulación que, que, que hay desde Europa y en España para los productos de inversión, ¿no? Entonces es muy importante que en cualquier inversión que vosotros realicéis, que os aseguréis que están regulados bajo vamos, la CNMV en nuestro caso, ¿vale? CNMV, que es la institución que se encarga de proteger al inversor aquí en España, ¿vale? Entonces, en el momento en el que vosotros veáis alguna inversión en la que no, no esté regulado, no esté regulado por la CNMV, pues o bien puede ser un timo o puede ser una inversión demasiado arriesgada, ¿vale? Para nosotros. Pregunta Rodrigo, soy Leo Maestro, antes de acabar. ¿En qué invertiría usted? En el mercado. Esto es, de hecho, una de las conclusiones, ¿vale? Que os voy a decir. Os voy a plantear cómo, que al final yo creo que es lo más sencillo, cómo plantearía yo una inversión, ¿vale? A largo plazo y dependiendo de nuestro perfil, nuestra edad, nuestro perfil. Tal. Lo voy a comentar un poco al final, me quiero dar un poco de prisa para ver el ejemplo y ya veo las conclusiones. En principio creo que tengo 10 minutos, si no me equivoco, aunque bueno, me van diciendo por el pinganillo.
Sí, Otra cosa, unos 10 minutos, más o menos. 10 minutillos, ¿no? Perfecto, gracias, Gabriela. Perfecto. Otro concepto muy importante en una inversión, diversificación. ¿Por qué? Es muy importante saber o entender que uno de los principales riesgos que pueden venir de inversión es tener todas mis inversiones en la misma cesta, ¿vale? Es decir, si tú todo tu dinero lo tienes en una acción de Apple y Apple, imagínate que esperemos que no y es muy indudable, quiebra, eh, pues vamos a perder todo nuestro dinero. Si en vez de eso tenemos la inversión dividida en varias cestas, incluso dentro de renta fija, renta variable, un poquito algo más arriesgado, pues esa diversificación es lo que nos permite minimizar la probabilidad de perder dinero. Y otro concepto muy importante es comisiones, gastos y fiscalidad. Sobre todo la parte de comisiones y gastos, puesto que dentro de un fondo de inversión, y como veremos a continuación, también están asociados una serie de gastos, ¿no? Eh, a, a mí yo cobro un sueldo que en parte se paga con las comisiones, ¿no? Del servicio que estamos prestándole al cliente. Si bien es un concepto muy importante, ya que hay que ver qué comisión te están cobrando y si eso está, si te están compensando la inversión. Hay muchos ejemplos de aquí, por ejemplo, entidades o bancos en España que te meten unas comisiones en los fondos mucho más superiores de las que seguramente deberían, ¿no? Entonces, es un concepto muy importante y que tenéis que tener en cuenta siempre que miráis un fondo, ¿vale? Cuestión que vamos a ver ahora, ¿vale? Como comentaba, aquí tenéis los links. Yo creo que lo tengo aquí. A ver si lo encuentro. Un segundo. Vale. Entiendo que se ve. Aquí tenemos dos ejemplos, ¿vale? Por un lado, un fondo de Bank Inter, ¿vale? Algo muy común que os podéis encontrar en cualquier banco en el que estéis, ¿vale? En este caso se trata de un fondo mixto, ¿vale? Tiene tanto renta variable como renta fija, si bien, como bien pone en el nombre, tiene un perfil conservador. Entonces, aquí, esto antes de nada se llama ficha, la ficha del fondo. Cualquier inversión, cualquier fondo que invertáis, tiene la obligación de presentaros esta ficha, ¿vale? Todos los meses, además de una serie de contratos donde aparecen las políticas de inversión, en qué pueden invertir, cuáles son los niveles de riesgo máximos, es decir, toda una serie de normas que te exige el regulador, ¿no? Como comentaba antes. Entonces, ¿qué nos tendríamos que fijar de esta inversión? Pues en primer lugar, oye, datos de rentabilidad y de riesgo. ¿Cómo lo está haciendo este fondo? ¿No? Si vemos que hay un fondo que tiene un historial de pérdidas durante muchos años, pues no nos va a interesar, ¿no? En este caso es un fondo que, por ejemplo, desde el 1 de enero, lo pone aquí, lleva un 4%. Buena, buena señal de rentabilidad, ¿no? Otro concepto importante que hay que ver, parte de riesgos, como comentaba. Siempre vais a encontrar en cualquier ficha esto de aquí, que es el indicador del riesgo, que esto lo establece la regulación y que te pone un listado del 1 al 7 para indicarte, para que el cliente, ¿no? El inversor vea qué riesgo está asumiendo. En este caso, como hemos comentado, ¿no? Un perfil más conservador, mayor peso en renta fija, pues tiene un perfil 2 de riesgo. Otros conceptos, como os he dicho, por un lado, tenemos aquí, por ejemplo, la cartera. Oye, ¿qué tiene la cartera, no? Pues vemos tener acciones, obligaciones, efectivo. ¿Qué comentaba antes y que es muy importante? Diversificación. Oye, está la cartera diversificada a nivel región, pues tiene Europa, en América, en Asia, sectores, tiene también invertido en muchos sectores y sobre todo también número de posiciones, ¿no? Es decir, que un fondo
tenga 10 posiciones nunca va a ser suficiente. Tú lo que estás buscando es un fondo que tenga mínimo 20, 30 posiciones, que es lo que minimiza el riesgo de perder dinero. Y luego, por último, un concepto también importante es las comisiones, ¿no? En este caso, este fondo tiene unos gastos corrientes de 1,29, que pues viendo un poco el perfil del fondo, pues son más razonables, ¿no? Lo digo porque, insisto, y yo esto he visto muchos casos. Hay, te puedes encontrar fondos que siendo una inversión no con unos niveles de rentabilidad muy altos y con un nivel, digamos, de complicación elevado, te puede cobrar una comisión demasiado alta y que al final va directamente en contra de tu rentabilidad. Si tú tienes un 4% de rentabilidad y te cobran una comisión de 2%, pues te quedas con un 2%. Entonces es un concepto importante. Luego también, a ver si puedo tocar así. Tenemos este otro ejemplo, que en este caso es un fondo de renta variable, ¿vale? Donde vemos, oye, en primer lugar, un mayor riesgo asociado y, obviamente, una mayor rentabilidad, ¿vale? Este año, por ejemplo, este fondo lleva un 9% de rentabilidad y que obviamente también va a estar asociado a un mayor riesgo, ¿vale? Que se mide por volatilidad. Como he dicho antes, también importante, inversiones, principales posiciones del fondo, pues que si la primera posición, la principal posición del fondo supone el 15% o 20% del fondo, eso es preocupante porque no se están cumpliendo unos niveles de diversificación suficientes. Diversificación a nivel geográfico y del fondo, etcétera, ¿vale? Estos son dos ejemplos de fichas que os podréis encontrar y que en ese sentido son importantes de conocer un poco estos criterios. Entonces, ya acabando y de conclusión, voy a responder esta pregunta, ¿no? Que hacía entiendo que es vuestro profesor, ¿no? De, oye, ¿en qué invertiría yo ahora? Pues aquí, ¿vale? Es muy importante porque también aquí tenemos un público diverso, ¿no? Por un lado, tenemos a Rodrigo, que es el profesor, pero luego vosotros tenéis, imagino que entre 15 y 17 años, ¿no? Es muy importante a la hora de hacer una inversión tu horizonte temporal y tu capacidad para asumir riesgo, ¿vale? ¿Por qué lo digo? Rodrigo, no sé cuántos años tendrás más o menos, pero bueno, yo imagino que ya tendrás una edad adulta, incluso a lo mejor tienes hijos, pero ya estás en una parte de tu vida mucho más avanzada. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes menos capacidad de asumir riesgo, porque en el momento en que tú pierdas dinero, puedes encontrarte con un problema, porque tienes mucho menos margen, ¿no? Incluso comentando de tu horizonte, que es, por ejemplo, tu jubilación. En cambio, los chicos que están por aquí y que os invito a todos, por favor, la importancia que es invertir. Tenéis toda una vida por delante y es súper importante tener en cuenta esto para poco a poco, es verdad que todavía, de hecho, bueno, todavía ni podéis invertir. Esto es para que obviamente tengáis una idea, ¿no? Pero en el momento en el que podáis y con el esfuerzo que podáis, ¿no? En proporción, es muy importante tener el hábito de inversión a largo plazo, ¿vale? En mi caso, os voy a dar mi ejemplo. Yo tengo tres fuentes o tres cestas donde van mis ingresos proporcionalmente. Tengo una cesta de consumo que está asociada a mi tarjeta de débito, ¿vale? Para, oye, pues mi día a día y mis planes y mis cosas. Luego tengo una segunda cesta de ahorro, ¿no? Que comentaba antes, es decir, más a corto plazo, pero que me está generando una cierta rentabilidad, ¿vale?
y que es una cuenta en la que en el momento en el que quiera hacer, comprarme, y me voy de viaje o comprarme un móvil, pues voy a tirar de esa cuenta, voy a sacar dinero de esa cuenta, ya que además cuenta con suficiente liquidez, ya que es a corto plazo. Y por último, y la más importante, tengo una cuenta de inversión. Tengo una parte que está invertida, de hecho, en el fondo que os he enseñado antes, un fondo de renta variable bastante cañero, en el sentido de, oye, está asociado a un riesgo mayor. Si bien este, como mi intención es tener ese dinero a 20, 30 años, estoy seguro que voy a tener una rentabilidad de ello y es un dinero que en el futuro me va a servir pues para comprarme una vivienda, para comprarme un coche o para pagarme una pensión, ¿vale? Y por eso, ahora que sois jóvenes, sí que tenéis la capacidad de asumir un mayor riesgo y, como digo, siempre teniendo en cuenta, oye, saber perfectamente en qué estamos invirtiendo, no os metáis en timos, cosas que no estén bajo regulación y siempre, pues, teniendo en cuenta estos conceptos que hemos visto de diversificación, comisiones eh, y ese planteamiento a largo plazo. No sé si tenéis alguna pregunta adicional. De verdad que aquí esto podríamos estar hablando muchísimo tiempo. Eh, pero bueno, este es el tiempo que tenemos y yo espero que por lo menos os hayáis quedado con una idea inicial, ¿vale? De la inversión y que os interese el tema y profundicéis en ello. Así que si no hay preguntas por vuestra parte, muchísimas gracias y que vaya bien las clases.